Superando todos los obstáculos, por fin hoy llegamos a la instancia en la cual pudimos encarar en juicio al expresidente Álvaro Uribe. De nada sirvieron las dilaciones, los subterfugios, de nada valió el intentar transmitirle a la opinión con mensajes amañados el resultado de lo que fue este escrutinio. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamarlos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos este Notiparaco en medio de una conmoción interior por el nuevo ministro del Interior, pero también por la situación que está viviendo nuestro amado presidente eterno, que no sabe cómo correr, que no sabe cómo huir, que no sabe cómo escapar de la justicia, mientras al mismo tiempo todos los medios de comunicación aliados a la ultraderecha, a los banqueros y a los megacendados no quieren reconocer que nos gobernó un criminal desde el año 2002 hasta el año 2010. Mejor dicho, estos berracos que se dedicaron a lavarle la cara a Álvaro Uribe Vélez ya no saben cómo más engañar a este país, y entonces empiezan con el ataque desmedido a don Gustavín Pingüín, que cada que abre el guarguero y que cada que abre el gaznate pues lo abre para generar polémica y controversia, porque de eso es que vive la prensa amarillista en Colombia, del bochinche, del sancocho y sobre todo de meter terror y miedo con Gustavo Petro, con la izquierda y con ese cuento ya que no pueden sacarle más del castrochavismo y del comunismo. Y que por qué estamos en todo esto y que por qué empieza este noticiero acá, porque claramente don Alvarín Pingüín no pudo huir de su juicio, no pudo entutelar a la jueza y al fin y al cabo le tocó ir a rendir allá indagatoria y le tocó ir a hablar, pero resulta que sus abogados se hicieron las víctimas, que porque ellos no tienen, es que aquí en este país no hay seguridad. La única seguridad que en este país funcionó fue la seguridad democrática de nuestro protegido, y entonces nos hackearon el computador. Mire, vea, yo en el computador tenía todas las pruebas de que Álvaro Uribe era inocente y me lo hackearon. Y uno diría, un abogado del calibre de Lombana o un abogado del calibre del señor Díaz Granados, uno diría, no, pues que tienen protegidas sus pruebas, tienen protegida la defensa con la que van a sacar al señor Alvarín Pingüín de la cana, porque es que Alvarín está muy cerca de la cárcel, es que don Alvarín está nada de pisar la picota e irse directamente a la guandoca. Y entonces ese victimismo lleva a reconocerle al país que don Álvaro Uribe Vélez hace rato que quiere pasarse la justicia por encima, y hace rato que viene agrediendo a la justicia, que viene intimidando a los jueces y que viene haciendo lo que se le da la gana con la fiscalía. Y antes de llegar a las otras noticias, en donde hablaremos de Benedetti como ministro del Interior, en donde hablaremos de papá Pitujo, de don Sergio Fajardo y de doña Vicky Dávila, vamos a repasar una a una, gracias a nuestro periodista amigo Julián Martínez, cómo Alvarín Pingüín ha estado insultando a la justicia colombiana, se ha pasado por encima de absolutamente todo el país y ha pretendido salir bien librado de ello. Señoras y señores, gente uribista, gente divinamente caray, gentes de bien carachas, tienen que reconocer que don Alvarín Pingüín ha sido el peor presidente en la historia de Colombia, y si no es el peor, por lo menos el más violento y el que más investigaciones abiertas tiene, y el único que está afrontando un juicio que lo podría llevar a la cárcel. Entonces pregunto yo, si Petro no tiene ninguna investigación abierta, si el señor Gustavo Petro no ha cometido ningún delito y si ni siquiera está enfrentando un juicio por corrupción, ¿por qué yo no puedo defender
defenderlo. ¿Y ustedes por qué sí pueden sacar cara por Alvarín Pingüín? Pues entonces vamos a los hechos de una vez por todas. Don Alvarín Pingüín es el primer expresidente en la historia de Colombia que enfrenta un juicio penal, y hay que abrir un hilo y reconocer que el señor en efecto sí se ha comportado como un criminal. La fiscalía dice que tiene pruebas documentales, grabaciones, mensajes de texto, videos y 44 testigos para comprobar que el expresidente Uribe es el determinador de los delitos de fraude procesal y soborno. El comienzo de esta historia ocurre el 23 de enero del 2012, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez puso una denuncia en la Corte Suprema en contra del entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, señalándolo de manipular testigos en su contra, y esto originó el proceso 38.451. 4 meses atrás, el representante Iván Cepeda reveló 2 entrevistas con 2 miembros de la SAUCE que hacían señalamientos desconocidos en la época en contra de Álvaro Uribe Vélez sobre su presunta participación en la conformación de grupos paramilitares. La primera de las entrevistas la hizo el 19 de agosto del 2011 con Pablo Hernán Sierra García, alias Pablo Guerrero, quien afirmó que el expresidente Uribe y su hermano Santiago fueron los cofundadores de un grupo paramilitar denominado Bloque Metro. La segunda entrevista fue con Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, y se llevó a cabo el 16 de septiembre del 2011. El testigo dice que don Alvarín Pingüín promovió la creación del Bloque Metro de la SAUCE en el nordeste antioqueño. Los hechos denunciados por los paramilitares en contra de Uribe en las entrevistas con Iván Cepeda fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la señora Vivian Morales. El 17 de septiembre de 2014, Iván Cepeda reveló que Álvaro Uribe Vélez en 1983 fue socio del pagador del asesinato del periodista Guillermo Cano. Ese día el expresidente salió del Senado rumbo a la Corte Suprema para denunciar nuevamente a Iván Cepeda. El 23 de diciembre del 2015, en medio de la investigación contra Iván Cepeda, la Corte Suprema interceptó una llamada del teléfono de Juan Guillermo Villegas, uno de los involucrados en la fundación del Bloque Metro, y el interlocutor era don Alvarín Pingüín. Durante 6 años, entre enero de 2012 y febrero del 2018, Álvaro Uribe Vélez llevó a la Corte Suprema decenas de testigos en contra del congresista Iván Cepeda bajo el radicado 38.451, pero no logró probar que estaban manipulando testigos en su contra. La denuncia de Álvaro Uribe Vélez contra Iván Cepeda terminó dando un giro en el 16 de febrero del 2018, y la Corte Suprema archivó el caso contra Cepeda y compulsó copias para investigar al expresidente Uribe. A partir del viernes 16 de febrero del 2018 aparecen en la historia el abogado Diego Cadena, defensor de Álvaro Uribe Vélez, y el miembro del Centro Democrático Álvaro Prada, ayudando al expresidente en el sustento de un recurso a la decisión a favor de Iván Cepeda. Entre el 16 y el 21 de febrero del 2018 se reactivó la estrategia de buscar paramilitares que declararan falsamente en contra de Iván Cepeda, supuestamente en un plan ordenado por don Álvaro Uribe Vélez a través de Diego Cadena, el abogánster, y el señor Álvaro Prada. Este escándalo fue destapado por el director de La Nueva Prensa, don Gonzalo Guillén, que a propósito me lo mandaron 3 días de arresto domiciliario, y después vamos a hablar de eso. Interceptaciones indicarían que por orden de Álvaro Uribe Vélez, el abogado Diego Cadena le ofreció como contraprestación al testigo Juan Guillermo Monsalve una acción de revisión en su caso sin cobrarle honorarios. El 16 de abril de 2018 asesinan al paramilitar Carlos Enrique Areiza, un testigo a quien la Corte Suprema pidió proteger cuando ordenó investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El 24 de julio
julio del 2018, la Corte Suprema decidió llamar a indagatoria a los congresistas del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Prada. Ese día el expresidente Uribe escribió que renunciaría al Senado por sentirse moralmente impedido, pero luego el 1 de agosto del 2018 dijo que se quedaba en la curul por razones de honor. La Corte Suprema tiene la competencia exclusiva para investigar y juzgar a los congresistas por delitos cometidos durante o antes de su investidura. La indagatoria al entonces senador Álvaro Uribe Vélez se hizo el 8 de octubre del 2019, casi 15 meses después, y quedó formalmente vinculado al proceso por los delitos de fraude procesal y soborno. El 3 de agosto de 2020, la Corte Suprema ordena la captura de Uribe y fue reseñado como el preso 1087985. El 18 de agosto del 2020, Álvaro Uribe Vélez renunció a su curul como senador del Centro Democrático. Este hecho implicó que su caso pasara a la Corte Suprema y que su caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación, cambiando así la jurisdicción que investigaba su caso. Entonces, el 16 de octubre del 2020, la jueza 30 penal de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, ordenó la libertad del expresidente, quien estuvo recluido en su finca de Lubérrimo. Y entre 2020 y 2024, la acusación e investigación del caso quedó en manos de la Fiscalía de Barbosa, que se encargó de calcar las tesis a la defensa para ayudarlo a acabar el proceso. Una y otra vez negaron al señor Álvaro Uribe Vélez prescribir su caso y ahora el señor está a punto de irse a la cárcel. Mejor dicho, señoras y señores, estamos hablando de que don Alvarín Pingüín esta vez no se va a poder saltar a la justicia colombiana como le ha querido y como le ha gustado a la gente divinamente, caray, que lo apoyan. Así que lo que están diciendo, ay, es que mire, solo saben hablar de Uribe, y es que Uribe esto y Uribe lo otro. No, señores, es que es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente se va a ir a la cárcel porque la justicia determinó que es un bandido, un criminal. Así no les guste a ustedes, así a ustedes les pese y así aquí quieran distraer al país con un supuesto gobierno castrochavista y comunista que busca la reelección y la dictadura. Háganme el berraco favor. Mientras tanto hay escándalo, hay show, hay drama en esta telenovela llamada Petro. Basta ya, Petro, basta ya, basta ya. Porque el señor Benedetti es ministro del Interior, y es que Benedetti ha saltado de un puesto a otro. Por allá estuvo en Venezuela, después estuvo en Roma, después estuvo acá en el despacho, ahora está de ministro. Se han escuchado audios de Benedetti, que Benedetti sabe esto, que Benedetti sabe lo otro. Hubo crisis ministerial, renunciaron algunos, que es que no podían estar con Benedetti, que es que no podían compartir mesa con el señor. Mejor dicho, se arma de un foforro y un escándalo y una sanguaza al lado de este señor, y Petro se sostiene en la idea de que Benedetti fue fiel a su campaña y que gracias a Benedetti se ganó la presidencia. Mejor dicho, en algún momento Gustavín Pingüín hasta lo comparó con Batman, y salieron las izquierdas más radicales y la gente que perteneció a la media, y no va a decir un momento, a mí me respeta, que Benedetti no tiene nada que ver con Batman. Pero pues bueno, la verdad es la verdad, y los periodistas están, mejor dicho, sacando carne de ahí como las aves de presa que son, que porque ninguno de los ministros al final terminó renunciando, y que porque gente como Mujaba, como la señora que está ahora en el departamento de planeación, no se fue al final, y que ya dijeron que Benedetti sí, y al final todo sigue igual, que porque Benedetti y Saravia son intocables, que porque a ellos no se les puede decir nada. Lo que sí toca decirles a ustedes es que quien renunció fue el señor Gustavo Bolívar del DPS, que va encumbrado, que va caminando y que va derecho hacia la presidencia de Colombia, porque él quiere ser el candidato del pacto histórico que reemplace a Gustavo Petro y que siga este camino del progresismo. Hay que ver si Gustavo Bolívar, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, puede
puede derrotar a Vicky Dávila, puede derrotar a Mafe Cabal, puede derrotar a Paloma Valencia, puede derrotar al mismísimo Sergio Fajardo, que ya empezó campaña, y puede derrotar a Claudia López. La contienda ya está puesta, ya la gente está demostrando ese hambre y ya sacaron ese fiambre para comerse lo que haya de aquí para adelante para ser presidente. Pero lo que también hay que decir es que Benedetti ha sido la punta de lanza para atacar al gobierno de Gustavo Petro. Y lo que también hay que decir es que mucha gente ahora recrimina y dice que porque Benedetti y que Benedetti esto y lo otro, y eso hace que Benedetti, pero cuando votaron por Petro ya se sabía que Benedetti estaba ahí y era obvio que si Petro ganaba, pues Benedetti iba a pedir lo suyo. En política y más acá en Colombia, nadie ayuda gratis, nadie lo hace porque querer honor. La gente está buscando un negocio y la gente está buscando el poder, y la política aquí en Colombia funciona así y no va a cambiar por lo menos en 40 o 50 años mientras aquí sigan votando por Vicky Dávila, sigan votando por Uribe Vélez, sigan votando por Juan Manuel Santos y por Iván Duques, que van repartiéndose la plata y no les importa ningún proyecto ni absolutamente nada, sino que van empeñando al país. Mejor dicho, ahora el escándalo es que Benedetti es ministro del Interior y que, mejor dicho, ay, que no, que es que ya no se puede nada más en este gobierno, que porque aquí ya no van para más, que este gobierno no es ningún cambio de nada. Y entonces, si no es ningún cambio de nada, los de ultraderecha que quieren volver al poder están reconociendo que gobernaron 200 años siendo unos corruptos, que gobernaron 200 años pasando por encima de todos, y que el ejemplo lo estamos viendo con su último alfil, que fue patrocinado por carteles del narcotráfico, que ahora está viendo cómo le huye a la justicia. Sí, señor, Álvaro Uribe Vélez, que al mismo tiempo que huye de la justicia, tiene a sus fichas haciendo campaña y moviéndose. Un señor que debería estar en su casa descansando, termina peleando con la justicia, peleando con la izquierda, peleando con el periodismo independiente, peleando con absolutamente todo el mundo, y a punto de irse a la cárcel sacando billete, quién sabe de dónde, para pagar abogados, porque resulta que es que a este señor también toca mantenerlo seguro y que salga plata del presupuesto público para pagarle la seguridad a Uribe, porque ahora la tendencia de la ultraderecha colombiana es coger y perfilar a todos los que contratan con el Estado, a toda la gente que trabaja y a todos los que no han cometido ningún acto ilegal, y ponerlos ahí en una bandeja como si fueran criminales, pero a los verdaderos criminales del Centro Democrático sí ni los tocan ni les dicen absolutamente nada. Háganme el favor. Y ahora vamos con las cosas de Vicky que siguen moviéndose. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Ay, no. Me fui para un cafetal a cantar allá. A cantar por la paz de los colombianos, porque los colombianos no pueden seguir así. Ay, no, es que a mí me gusta el show. A mí me gusta es que me muestren la pantalla, y entonces canté y lloré. Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota que se unió a Petro y no se detiene. Que se detenga, pobre gaviota, que con Gustavo ya ni mañana cambia la suerte. Salió la niña Mencha, Margarita Rosa de Francisco, diciendo que si eso era una inteligencia artificial. Le dije que no, que yo no tengo inteligencia, pero que sí soy artificial. Y entonces hice ese video y le dije, mira, esto eras tú cuando hacías café con aroma de mujer allá en el 94, cuando no eras petrista, cuando eres una persona de bien. Y ahora te convertiste en una mamerta castrochavista. Entonces yo estoy luchando contra eso, Margarita, para sacarte de ahí, para que dejes de pedir derechos para los pobres, para que dejes de pedir igualdad y para que permitas que los banqueros sigan explotando a la clase obrera colombiana y los grandes empresarios. Porque es que a mí los Gilinski son los que me patrocinan. Yo no puedo hacer otra, no puedo. Ellos me pagaron ese viaje hasta allá, hasta ese cafetal para ir a cantar.
Qatar y fui con Jaime Arizabaleta. Ay, es que él es tan bello porque toda su familia está rodeada de narcos. Y a mí me gusta mucho eso, por eso me casé con un génico. Ay, no. Ay, mamá. Y entonces después se me ocurrió algo porque salí de ese cafetal con mucha euforia. Como si me hubiera tomado todo ese café yo sola. Y decidí que tenía que ir a un unicentro. Y fui a un unicentro. Fui a un unicentro. Lo fui. Y le pregunté a la gente del unicentro si querían que yo fuese la presidenta, sin ningún tipo de propuesta, sin ningún plan, sin ni absolutamente nada. Simplemente yo en las entrevistas voy y digo que voy a derrotar a Petro, que voy a sacar a Petro del comunismo y que voy a acabar con el castrochavismo aquí en Colombia. Estoy decepcionada de Margarita Rosa de Francisco, porque yo la veía en las telenovelas y a mí me hubiera gustado que ella se hubiera quedado siendo un papel, el papel que me gusta a mí, no que esté hablando y no que esté influenciando gente a que abran los ojos, no, ella tenía que quedarse actuando y siendo una porcelana para el poder hegemónico acá en Colombia. Para eso le pagaban en RCN y en Caracol, para que actuara. ¿Qué es eso de estar haciendo activismo? Eso es de mamerto, es de castrochavistas, de terroristas. Y yo no quiero que Uribe se vaya a la cárcel porque yo necesito la bendición de él para gobernar. Iván Cepeda, eres malo, igual que Petro, igual que Gustavo Bolívar. Y yo conozco todos los secretos de Benedetti y conozco todos los secretos de Laura Sarabia, solamente que no los voy a decir porque no tengo pruebas, no tengo cómo sustentar, porque todo eso ocurre en mi cabeza. La cabeza de una periodista que al ver que se iba a morir de hambre escaló y terminó relacionada con un clan de paramilitares. Ay, por favor, vayan a los cafetales a orar para que este país me elija como presidenta. No porque el país necesite que yo sea la presidenta, sino porque yo necesito ser la presidenta de este país. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Por otro lado, ya salió nuestro queridísimo Sergio Fajardo, el hombre que todo lo puede, el hombre que está en la mitad entre el bien y el mal, el elegido para llamar a todos y a que todos obedezcan en un pacto de tranquilidad y de tibieza, porque solo él puede hacerlo, solo él puede sentarse con la derecha paraca, solo él puede sentarse con la derecha narca y solo él puede sentarse con la derecha libertaria, al mismo tiempo que habla mal de las izquierdas y de Petro, pero que los llama a un consenso. Sí, el señor que se fue a ver ballenas, el señor que le dijo a Rodolfo Hernández que estamos a nada de serlo todo, el señor que si tiene estos principios y a usted no le sirve, él saca un maletín con otros principios para que a usted le sirvan. Don Sergio Fajardo fue hasta Lubérrimo y se reunió con Uribe y le dijo: mire, señor Uribe, yo le prometo a usted que si yo soy presidente usted no toca la cárcel, porque usted es mi ídolo, porque usted me enseñó todo en política. Acuérdese que yo le hacía cartas a usted y su señora esposa también me ayudó a mí, y esa relación que yo tuve con don Berna para gobernar el Medellín se la agradezco a usted, y yo a usted lo saco de la cana. Y entonces la gente le dijo: venga, Sergio, pero ¿usted qué hace allá? ¿Usted por qué se fue a Lubérrimo? Y entonces él contesta que es que él tiene que hablar con todos, que porque aquí lo que necesita es unión. Y entonces uno le pregunta a Sergio Fajardo: ¿y qué es lo que está haciendo Petro entonces? Pues, ¿con quién se tuvo que reunir Petro? Está haciendo lo mismo, pero como lo hizo Petro entonces no le gusta, pero como lo hace usted entonces eso sí le gusta y eso sí funciona, porque el profesor que no sabe ni por qué marchaban los profesores siempre va a tener la razón, ¿o yo? Y entonces Sergio Fajardo ya sacó sus mapas conceptuales, ya sacó sus videos hablando como si él fuera un hombre sereno y tranquilo, que no se reúne bajo cuerda con paramilitares, que no obstruye las investigaciones que llevan a las fosas comunes de Álvaro Uribe Vélez y al que no le importó nunca la escombrera. El señor dice que él va por el camino y va para adelante, pues se quemó en el 2018, se quemó en el 2026 y está buscando quemarse
se quemó en el 2018, se quemó en el 2026 y está en el 2022, perdón, es que ya lo tengo en la cabeza, y está buscando quemarse en el 2026. Mejor dicho, don Sergio Fajardo nuevamente prendió su máquina de vender humo y estaba echando vapor por toda Colombia, porque se viene la campaña del tibio en tenis, diciendo que lo que Colombia necesita es diálogo, pero cuando gobierna alguien que quiere dialogar, todo el tiempo le tira y todo el tiempo lo sucumbe ante la mentira y ante la falsa narrativa que han creado los medios de comunicación de los banqueros. Sergio Fajardo, yo te invito de una vez a decir que eres de derecha, que eres de una derecha light, de una derecha que se avergüenza de la verdadera derecha y que a través de una promesa de tibieza y de centro quieres gobernar como gobierna la derecha. Neoliberalismo puro y duro, capitalismo puro y duro, mejor dicho, explotación pura y dura, que cojan a los campesinos y los desplacen, que metan más multinacionales y ese cuentico de que hagan reformas pensionales y reformas de salud no va, porque a mí me gusta gobernar como gobierna Vargas Lleras, como gobernó Uribe, como gobierna Santos y como gobierna toda la ultraderecha colombiana. Simplemente que yo me pongo tenis y me hago el peluqueado del Puma, porque yo me tengo que ver chusco y muy bello para mi fanaticada, que une a señoras que escuchan Ricardo Arjona y que cree que todo se solucionan con un poema del señor Paulo Coelho. Háganme el favor, gente divinamente, caray, que se avergüenza de ser gente divinamente, caray. Por otro lado, al señor Gonzalo Guillén, que ha destapado los peores escándalos de Uribe, que ha denunciado a Alvarín Pingüín y que lo tiene ahí a punto de irse a la cárcel porque se ha hecho periodismo, no de ese periodismo que es vendido, no de ese periodismo que sigue la agenda de los banqueros, no de ese periodismo pagado por los Gilinski y pagado por Sarmiento Angulo, no, un periodismo serio, un periodismo que enfrenta directamente al paramilitarismo y al narcotráfico acá en Colombia. Pues resulta que lo mandaron 3 días de arresto domiciliario, que porque él no acata una orden y que porque aquí tiene que quedar callado cuando se mete con el poder fáctico y cuando se mete con el poder hegemónico y la matriz mediática. Y entonces me lo mandan 3 días de cana a don Gonzalo Guillén, dice que por desacatar una orden. Pero aquí lo que no esperaba toda la fachamenta y lo que no esperaba toda esta paracamenta colombiana es que don Gonzalo Guillén fue invitado por el mismísimo Gustavo Petro, presidente de la República, a que pase esos 3 días allá en la casa de Nariño con él, tertuliando, hablando y prácticamente viendo a ver cómo solucionan el problema de la crisis de corrupción tan berraca que dejó don Alvarín Pingüín. Y entonces miren las cosas como son. Mientras don Gonzalo Guillén es invitado a la casa de Nariño como un periodista de honor, el mejor periodista de este país, don Alvarín Pingüín, quien ha hecho de todo para poder acabar con Gonzalo Guillén, está estresado en el ubérrimo viendo a ver cómo huye de la justicia, porque es que de Gonzalo Guillén me metió problemas. Ese es un periodista mentiroso, ese es un guerrillero civil, ese señor es un terrorista, que por favor que lo manden a la cárcel a él y a mí no, que yo he hecho de todo por este país. Y entonces Petro nuevamente se tira a todos los medios de comunicación encima, se tira a toda la ultraderecha encima y se tira al centro democrático encima, que no pueden concebir que Gustavo Petro invite a este periodista a la casa de Nariño, porque Gonzalo Guillén es el enemigo número 1 del centro democrático y del uribismo, gracias a que denuncia, gracias a que investiga y gracias a que le dice la verdad a este país. Mejor dicho, señoras y señores, estamos viendo cómo persiguen a este gobierno, estamos viendo cómo persiguen periodistas independientes, pero sobre todo estamos viendo también cómo la justicia no le come a un presidente que durante años no ha dejado de ser presidente, que ha hecho lo que se le da la gana en este país y que quiso montar una dictadura pasando por encima de la Constitución y la democracia, yéndose directamente para la cana y yéndose directamente para la guandoca. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon y a todos aquellos que hacen posible que yo haga este noticiero. Ustedes me mantienen aquí firme.